recorridos en las colonias, en los ejidos, las invitaciones que me hacen de aniversarios o, como decir, de San Juan Tastadero. Recorro, hasta ahorita he recorrido un promedio de un 75% de las 86 colonias, 126 ejidos. He sido muy prudente y muy cuidadoso, sobre todo por respeto a la estructura de mi partido. He buscado la gente que trabajó conmigo en su momento, cuando fui diputado, cuando fui presidente. Sí, se mezcla una parte de la estructura, pero bueno, porque coinciden con el proyecto de un servidor. Pero de ahí en fuera, pues, ya llevo una gran parte recorrida. He incorporado a mi asociación civil, hemos incorporado alrededor de 4.800 gentes, con el objetivo de que en su momento bajar recursos para ayudarlos, tener dos opciones para ayudarlos. Bueno, ya fuiste presidente municipal. Esta vez, ¿qué novedades encuentras en la gente? ¿Qué peticiones? ¿Qué necesidades ves? Conmigo, la generación de empleo. No más que la diferencia es que en aquel entonces había 1.850 personas desempleadas y ahorita hay alrededor de 6.500 a 7.000. Y te lo digo con datos estadísticos, 4.600, 800 personas, más aparte los 2.200 jóvenes que salen por año de las diferentes instituciones educativas. Entonces yo no te hablo de despensas, de láminas, de cordones, banquetas, porque esa es una obligación, una responsabilidad de nosotros cuando estamos como alcaldes. Yo lo que me estoy comprometiendo es que la gente salga a votar, como la vez pasada. La elección más alta era la de Jau con 20.000, conmigo fueron 28.700 y ahí explotamos los 28.775, presionamos al gobernador Eugenio, que nos decía, eres un cadillo, yo sé que tengo compromiso formante porque yo me comprometí junto contigo y la fórmula a traer más empleos, y tú nos pediste votos y ya es lo que les di votos. O sea, a la gente la convencimos dando votos y nuevamente lo vengo exponiendo. O sea, aquí la manera que podamos presionar es que saquemos muchos votos para nosotros generar empleo. Lo demás, los programas sociales y de gobierno, eso los tenemos que hacer por obligación como autoridad, ser gestores y traer más obras. ¿Cuál sería la generación de empleos? Igual, no descuidar lo local, a ver si hay, aunque carecemos de cultura empresarial, porque no hay empresas de servidores, de gente empresarios o comerciantes o micro, pequeños comerciantes que les interese organizarse para buscar una empresa, como en su momento en el 96 y luego en el 2006 convoqué como presidente Canacintra y luego como presidente municipal a que la gente empresaria o comerciante hiciéramos un centro comercial con los recursos o los capitales de aquí, que me juzgaron en su momento que pues no, yo no tenía esa capacidad de hacerlo. Bueno, nuevamente me tocó en el 96, trajimos Soriana, fui partícipe en eso junto con Pepe Manrique, con Miguel Rubiano y Cavazo Lerdo. En el 2006, siendo presidente municipal, volví a convocar al sector empresarial y no tuve eco. En aquel entonces les dábamos como dato la empresa, la infraestructura que está en la entrada de Mante, y bueno, no me hicieron caso, tuvimos que recurrir a empresas internacionales y nacionales como Borrera. Nuevamente convoco a la sociedad civil o al sector empresarial, perdón, a que hay posibilidades de traer empresas de ese tipo, pero que no podemos descuidar aquí. Te pongo un ejemplo, en los recorridos que he hecho en las colonias del sur, ahí están pidiendo un centro comercial porque se gastan 100 pesos por venir a comprar el mandado hasta acá. Y te vas a la zona del aeropuerto, que hay más de 12.000 gentes, igual están pidiendo un centro comercial. Ahí está, desde ese momento. Si vemos que el sector empresarial local no le interesa la producción de lo que tenemos aquí, o la inversión en el sector abarrotero, o a ver qué empresas también podemos ver a los diferentes productos que tenemos, como el mango, como la papaya, como el aguacate, el chile, que podemos ahorita incorporarlo a las diferentes empresas que hay, pues tendremos que recurrir a las empresas nacionales o internacionales. Y en cuanto a la industria maquiladora, bueno, pues hay que apostarle. Así como trajimos a Armecón, nuevamente buscar empresas de Nuevo León o diferentes partes de la República. ¿Cómo podemos también generar empleo y podemos recuperar esta zona que estamos un poco olvidadas? La carretera Mante-Limón la trajimos en su momento como diputados, ahí coordinamos los 6 diputados que estaban. La carretera Mante, siendo diputado, la carretera Mante-González siendo presidente municipal, empezamos con nosotros, se terminó con Héctor López. Y ahora estaríamos enfocados, así sería mi obra principal, la carretera de Tula hacia Mante.
partiendo de Limón, que ya está. Entonces ahí saldríamos y terminaríamos el circuito desde Altamira hasta Tula, que es alrededor de 2.500 trailers que salen de ahí y que entran y salen a cargar los productos que van hacia el extranjero, como los que entran del extranjero para acá. Ok, bueno, gracias por tu entrevista.